de lograr en tanto hay una situación o un proceso de alienación parental. Bien, quiero platicarles un poquito acerca del llamado criterio de preferencia para determinar la guardia y custodia sobre niñas, niños e incluso adolescentes. Fíjense bien, en México, desde el Código Civil de 1928, en la exposición de motivos se explicaba por qué surge este derecho de preferencia. ¿Por qué se le da a la madre la posibilidad de preferirla en caso de que haya una separación, de que haya un divorcio y obviamente hijos o hijas se tendrán que ir para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, en ese momento histórico, y sí, recuerden que es 1928, entrando en vigor 1932, regresemos mentalmente, ¿verdad?, a esa época, y se decía la madre, por la simbiosis biológica que hay, esta relación más intensa y más cercana con el hijo, con la hija, aparte es quien la cuida, y estamos hablando de roles que se están cambiando. Y recuerden ustedes que el derecho generalmente siempre va atrás. Esta esfera del deber ser del derecho de repente se encuentra como que retrasada con respecto a lo que ocurre en la práctica, lo que ocurre en el marco fáctico, ¿no?, en la realidad. ¿Por qué? Porque muchos supuestos todavía no se han actualizado y las y los legisladores, por más que trabajen rápido, tendrán que esperar a que se actualice para poder legislar. Bien, en este sentido, cuando el padre tradicionalmente se dedica a trabajar, a proveer, estar fuera, poca cercanía con hijos e hijas y todo lo demás, es lógico que se haya dado este criterio de preferencia. Total y absolutamente lógico, pero repito, actualmente está habiendo toda una revolución en los roles genéricos, ¿no? Encontramos, por ejemplo, fíjense ustedes, buscando en la legislación de toda la República, la Comisión Nacional, pues de alguna manera tiene que ver con todas y cada una de las entidades federativas, ¿sí? Este criterio de preferencia existe, por ejemplo, para la madre, existe en el Código Civil de Baja California, Coahuila y Morelos, y se lo determina a partir de que los menores sean menores de 7 años de edad. En el caso de Colima y del Distrito Federal, el criterio de preferencia es para los menores de 12 años de edad, y en Quintana Roo no señala específicamente y solo habla de los menores de edad. Por otro lado, el criterio de facultad discrecional del juez, o en tratándose de la firma de un convenio, o aduciendo el interés superior de la infancia, ¿sí?, en este caso dice aquí del menor, pero tendría que ser de la infancia, se encuentra en los otros 26 estados de la República. Esto es importante, ¿por qué? Porque un niño o una niña tendrá que enfrentar un marco jurídico diverso, muy distinto, si es en Quintana Roo, si es en el Distrito Federal, o si es en Aguascalientes, en Baja California, o en algún otro estado de la República. Bien, la que sigue, por favor. Los efectos. Aunque no había escuchado todavía a los ponentes que me antecedieron y que dicen cosas muy, muy importantes y demás, desde mi perspectiva, que soy abogada, ¿verdad?, estuve buscando cuáles serían los efectos, y así de manera general, me parece que está la afectación debido a la propia situación que se vive. O sea, ya la propia situación de alienación parental ya es lo suficientemente desgastante y agresiva como todavía para añadirle más cosas. Sin embargo, pensemos todavía en lo que han comentado también, cómo se ve agravada por la situación de múltiples evaluaciones, de la intervención multidisciplinaria de diferentes actores, etcétera, etcétera. En el ámbito jurídico tendría también un efecto. Largos e intrincados procedimientos cuyo costo, estamos hablando no solo de un costo económico, estamos hablando de un costo que se traduce en desgaste para ambas partes y sobre todo para el niño o para la niña aliena. En desgaste emocional y económico para quienes están involucrados. En algunos casos, ¿cuál va a ser la repercusión? Se va a llegar al cambio de guarda y custodia, pero por otro lado, podemos incluso pisar el ámbito penal y estaremos quizás cometiendo, dependiendo de la legislación de que se trate, una falta o incluso un delito. O sea, ¿hasta dónde llegamos por intentar imponer nuestra posición? Los efectos familiares. Obviamente la ruptura de vínculos, el aislamiento, la pérdida de comunicación y obviamente la afectación de la personalidad. ¿Cómo queremos, insisto, formar seres sanos, equilibrados y demás si estamos realizando este tipo de conductas? Y bueno, a nivel social podríamos pensar quizás en la alienación parental como un factor proclive a la debilidad. Lo dejo sobre la mesa. Muy bien. Para continuar, me gustaría refrendar la idea en materia de género y paternidad. ¿Qué está pasando? Los roles no son estáticos y lo sabemos, sino que se encuentran en constante movimiento, en cambio, adaptación y desarrollo.
ahorita estamos viendo una lucha entre lo que es la paternidad asignada tradicionalmente, esto es la paternidad estereotipada, en contra de una paternidad asumida. En este sentido, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Qué tipo de padre quiero ser? ¿Qué figura paterna quiero representar? ¿Qué es lo que le quiero aportar a mis hijos y a mis hijos? En cuanto a la relación sexo-paternidad, la condición sexual matiza las aristas con que es asumida la paternidad, aunque esta relación no sea lineal. Esto es, en algún sentido, todavía seguimos viendo esta parte de si es niño, en algunos momentos se pensó, si eran niños, con el papá, si eran niñas, con la mamá, ¿no? Pareciera ser como que correspondía. Y de repente quisimos estas cuestiones de la custodia compartida y de repente casi queríamos como el caso de Salomón, ¿verdad? Mitad de niño para uno, mitad para el otro. En fin, bueno, de manera muy rápida, porque vamos cortos en tiempo, en materia del marco jurídico internacional, solo quiero recordar que México, como signante de estos instrumentos específicos de protección jurídica de carácter internacional para los derechos de la infancia, tiene el estado de velar porque las niñas y los niños solo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare válida y legítimamente, fíjense bien, son las condiciones, válida y legítimamente, la necesidad de hacerlo y de conformidad, que esto es también muy importante, con los procedimientos legales previamente establecidos, pero además en los que se garantice el derecho de audiencia de todas y todos los involucrados, léase de los niños, las niñas y los adolescentes. Pero aquí me gustaría pensar que esto no se resuelve por decreto, desafortunadamente no se resuelve por decreto. Bien, la que sigue. En la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, párrafo segundo, se habla, con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento, con la ley nacional. ¿Sí? Suena padrísimo, suena muy bueno, como marco jurídico nos da una referencia muy amplia, pero a mí me preocupa cómo logramos aterrizarlo en la vida práctica, ¿no? En el caso de la realidad. La que sigue, por favor. A lo mejor a partir de pensar desde dónde se enfrenta la alienación parental y poder sistematizarlo y pensar que tenemos básicamente 3 sistemas desde los cuales podemos enfrentar esta problemática, que uno sería el sistema legal, que como ustedes saben está conformado por las normas jurídicas vigentes en un país, etc. El sistema estructural, donde tenemos todas las instituciones. El sistema cultural, híjole, que ahí sí nos cuesta mucho más trabajo. Pero bueno, vamos a pensar, ¿en qué momento nos enfrentamos, ¿no?, en una problemática de alienación parental con el sistema legal? Básicamente en 2 situaciones. ¿Cuáles son? La primera, cuando el marco jurídico no existe. Y ahorita les voy a presentar al final un diagnóstico de los códigos en donde no se hace referencia alguna del problema de la alienación parental. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo podemos solicitar o exigir que se cumpla este derecho de convivencia con padres y con madres si no tenemos un marco jurídico? Bueno, ok. La otra, en el momento en que el marco jurídico existe, pero tiene contenidos altamente discriminatorios, o de alguna manera eso mismo en el tema en particular. En ese momento el sistema jurídico se nos presenta como una problemática en sí, cuando tendría que ser lo contrario, tendría que ser un marco jurídico que nos dé soporte a las acciones que se tienen que emprender con base en el interés superior de la infancia, buscando la no alienación parental. Bien, vamos al sistema estructural, todos están vinculados, no perdamos de vista esta parte. El sistema estructural, donde 2 de las principales instituciones que nos generan preocupación en torno al tema son la Procuración de Justicia al momento de intervenir, y esto lo dice la gente, ¿sí?, y el área de impartición de justicia, de administración de justicia. No basta con que tengamos un marco jurídico adecuado, también necesitamos tener las instituciones que ustedes saben están conformados por recursos, donde el recurso humano es el más importante, y donde es un recurso que tiene que estar necesariamente capacitado y actualizado para poder aplicar adecuadamente las leyes. Porque van a encontrar ahorita en el diagnóstico que les presento la palabra por ahí, discrecionalidad del juez. Entonces ahí, pues con todo y que tengamos el marco jurídico, cuando lo dejamos abierto de esa manera, estamos dando muy amplias facultades a jueces y juezas. Ok, y vamos al último sistema, que es el más difícil de modificar, que es el sistema cultural, donde nada más, a nivel de ejemplo, vamos a pensar que existen las creencias erróneas. Por ejemplo, mis hijos son míos, yo los parí, a mí me dolieron, son mi propiedad, yo puedo hacer con ellos lo que quiera. Olvídenlo, ¿no? Prácticas de manipulación que tampoco tendrían que estar.
Miren, yo estuve 5 años como conciliadora en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar en ese momento en la Procuraduría del Distrito Federal. Algo que era total y absolutamente recurrente era el querer venderse en paquete. Esto es, cuando la pareja no lograba encontrar por ahí algún punto de acuerdo, y generalmente los hombres, ¿verdad? Cuando ellos iban a ver abandonados, entonces, no me quieres a mí, no quieres a mis hijos. Y la intención era quitarse, ¿no?